El objetivo central de mi investigación es el rol que tienen los estímulos sexuales en la publicidad desde un punto de vista psicofisiológico. Mi interés por este tema empezó en el año 2004 y es hasta el año 2017 que decido formalizar la investigación científica con referencia a este tema. La hipótesis de partida fue investigar si existe una relación entre el uso de estímulos sexuales en la publicidad digital y la respuesta de las jóvenes ecuatorianas con estudios universitarios. De ahí surgieron 19 hipótesis específicas que evalúan cada una de las variables propuestas en el modelo de mi investigación central. Este se basa en el modelo cognitivo-social de Bandura, en la conducta del consumidor y en la teoría del condicionamiento clásico. La revisión de la literatura del rol que cumple el uso de la publicidad con contenido sexual muestra que existen hallazgos contrastados, ya que por un lado se critica su efectividad y por otro se la respalda. Sin embargo, existe evidencia científica que su uso sigue en aumento. Se decidió emplear métodos tradicionales de investigación en conjunto con tecnologías de marcadores fisiológicos para entender las actitudes y reacciones emocionales de los sujetos estudiados frente a comerciales de televisión que también fueron divulgados en YouTube. Se efectuó una investigación conclusiva en 2 partes para evitar sesgo en la muestra. El experimento consistió en un video con un documental que intercalaba 3 comerciales que utilizan en su estrategia de marketing apelaciones sexuales y eran de marcas reconocidas internacionalmente. Se encontraron algunas relaciones significativas entre las variables analizadas. El uso del estímulo sexual publicitario sí está relacionado con la actitud hacia el anuncio, con el recuerdo, con la intención de compra, con la personalidad sexual femenina, con las emociones y con las actitudes y creencias frente a la publicidad sexual. Asimismo, la actitud hacia el anuncio está relacionada con las emociones y con las actitudes y creencias frente a la publicidad sexual. El recuerdo está asociado con las actitudes y creencias frente a la publicidad y con los cambios en los latidos del corazón. Finalmente, tanto la personalidad sexual femenina como las emociones subjetivas estaban relacionadas significativamente con la intención de compra. El hallazgo más interesante de esta investigación es que si sabemos usar los estímulos sexuales en la publicidad con buen gusto y además generamos emociones positivas, también estaremos aumentando la probabilidad de la intención de compra de un producto o un servicio. Muy buenas tardes con toda la audiencia. En este video que acaban de ver, he tratado de que en menos de 3 minutos yo pueda lograr transmitir lo que he hecho en mi investigación sobre el rol que tienen los estímulos sexuales en la publicidad digital desde un punto de vista fisiológico y psicológico. Ahora, en los siguientes 10 a 15 minutos, voy a tratar de explicarles con un poco más de detalle cómo se desarrolló esta investigación. El tema de mi investigación tiene que ver con el rol que tienen los estímulos sexuales en la publicidad digital desde una perspectiva fisiológica y psicológica. ¿Cuáles son los objetivos y antecedentes de esta investigación? El objetivo principal que yo tenía es evaluar si existe una relación entre el uso de estímulos sexuales en la publicidad digital y la respuesta de las jóvenes ecuatorianas. Entonces, yo tengo aquí un estímulo sexual, que ya les voy a explicar cómo manejé estos experimentos, y después yo voy a medir la respuesta que tiene el consumidor. En el centro existe esta caja negra
en donde yo tomo en cuenta algunas variables como por ejemplo el autoesquema sexual femenino, las creencias y la cultura, los cambios fisiológicos que son relevantes en este caso de la semana del cerebro, que estamos estudiando las emociones, los biomarcadores, etcétera, y los cambios subjetivos emocionales. Las emociones sí influyen en los sentimientos y en las decisiones del consumidor. ¿Cuáles son estos objetivos y estos antecedentes? ¿Qué es lo que está pasando en la industria? Ciertamente se ha visto un incremento en el uso de apelaciones sexuales. Precisamente esta imagen que ustedes están viendo se utilizó en la experimentación de esta investigación, al igual que esta nueva otra imagen. Entonces vemos por todo lado mujeres sexualizadas y las mujeres han sido sexualizadas en anuncios en revistas y ha aumentado del año 64 al 2003 del 33 al 50%. Es decir, que las apelaciones sexuales se utilizan muchísimo más. Y en otra investigación del 83 al año 2003, ha aumentado del 15 al 27% el uso de apelaciones sexuales en publicidad, no solo en publicidad tradicional, sino también en publicidad digital. Ahora, esto no solamente vemos en la clásica publicidad, sino también vemos a nuestro alrededor en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, el 59% de mujeres aparecen en videos musicales y son mostradas como estímulos sexuales. Por otro lado, también, por ejemplo, en las revistas, el 43% de mujeres visten sexualmente y en la televisión, el 41% de mujeres visten ropa reveladora. Y en las televisiones, por ejemplo, latinas, es mucho más evidente esta situación. En resumen, los antecedentes nos dicen que entre el 15 y 59% están haciendo uso de apelaciones sexuales en piezas publicitarias. En el capítulo 1 nos vamos a concentrar en el comportamiento del consumidor frente a estímulos de la publicidad. El modelo básico que yo utilicé es el modelo en donde tenemos un estímulo de marketing o de cualquier otro tipo y buscamos una respuesta del consumidor. En la caja negra, como ya les había explicado, existen un sinnúmero de características como por ejemplo la cultura, la personalidad, el proceso mismo de la toma de decisión que van a influir que esta respuesta sea positiva o sea negativa o que el estímulo genere algún cambio en el comportamiento. El comportamiento del consumidor frente a estímulos sexuales en la publicidad, últimamente se ha estudiado muchísimo las emociones. Y las emociones son estas reacciones psicofisiológicas que se activan ante ciertos estímulos. En esta investigación, por ejemplo, a pesar de que las emociones ¿sí? Tienen una valencia positiva o negativa, en sí simplemente son emociones, pero yo las he dividido en tres partes importantes. Emociones primarias, que sería el uso de la sexualidad, por ejemplo, o aquí también tenemos el poder, la envidia, la agresión, y las emociones, como los seres humanos conocemos como positivas, podría ser la felicidad, la esperanza, el orgullo, y, por ejemplo, las emociones negativas podría ser estar irritada. ¿Cuáles son las variables que se tomó en cuenta? Son las apelaciones sexuales y la atención, por ejemplo. Existe evidencia científica que dice que si uso una apelación sexual va a captar la atención de los espectadores, pero también existe otra investigación que dice que no necesariamente la va a captar. En resumen, toda la literatura es bastante contrastada. En el segundo capítulo, que trata sobre el comportamiento del consumidor desde una perspectiva neurocientífica cognitiva con una orientación emocional sexual, podemos decir que la neurociencia del consumidor o unida con el marketing, como también se le conoce como el neuromarketing, estudia este funcionamiento del cerebro en las decisiones de compra del consumidor. ¿Qué tecnologías nosotros podemos usar para aplicarlas en el neuromarketing o en las neurociencias del consumidor? Por ejemplo, podemos utilizar la resonancia magnética, el electroencefalograma, el eye tracking y en mi caso yo utilicé el monitor ritmo cardíaco para medir los latidos del corazón cuando las personas ven estímulos sexuales,
pero dentro de un contexto publicitario. Entonces, yo medí la frecuencia cardíaca o estos cambios a los latidos del corazón, que son los reflejos que nosotros tenemos ante ciertos estímulos. El tercer capítulo es donde yo elaboro las hipótesis y el modelo de investigación. El modelo de investigación, como ya habíamos visto, nos arrojó 19 hipótesis en el que yo mido los estímulos sexuales, ¿sí? La respuesta que podemos tener y la respuesta medida en términos de actitud ante el anuncio, en términos de recuerdo y en términos de intención de compra. Las variables también analizadas es el autoesquema sexual femenino, creencia y cultura, los cambios fisiológicos y los cambios subjetivos emocionales. Les voy a explicar un poco la metodología y el diseño que usé para esta investigación. La ficha técnica la van a ver a continuación. El tipo de investigación que yo utilicé es un tipo de investigación conclusiva, que era descriptiva y causal. El universo mío fueron las estudiantes mujeres ecuatorianas que estudian en la Universidad San Francisco de Quito en el pregrado. La Universidad San Francisco de Quito, como ustedes saben, está ubicada en Ecuador, en Sudamérica. El tamaño del universo, nosotros tenemos 4.228 estudiantes mujeres de pregrado. El marco muestral se hizo en 2 etapas. En la primera fase, nosotros fuimos a las aulas de los estudiantes de diferentes carreras y en la segunda fase, 414 estudiantes mujeres que fueron previamente encuestadas en la primera fase participaron también de esta investigación por voluntad propia. La técnica de muestreo fue cara a cara, las mujeres tenían entre 17 y 27 años, es decir, eran mujeres jóvenes y se aplicó a un tamaño muestra en la primera fase de 414, 82 en la segunda fase, con un margen de error entre el 4%, en el segundo caso el 9%, y el nivel de confianza entre el 95 y el 90%. Los estímulos sexuales que se utilizaron, como ustedes están viendo en este momento, se utilizaron marcas conocidas a nivel internacional por el segmento de mercado que nosotros elegimos. Aquí vemos 2 modelos de Victoria's Secret que son atractivamente físicas usando poca ropa, pero sí es relevante al producto. Aquí vemos un perfume Dolce & Gabbana en donde resalta la mujer y resalta la pareja, pero igualmente son personas de complexión bonita, simétricos, delgados, entonces son atractivos sexualmente. Y la publicidad de Calvin Klein, en donde también es relevante porque venden ropa underwear. Y finalmente estamos llegando ya a los resultados, que probablemente es lo que más nos interesa. ¿Qué encontramos en esta investigación científica acerca del uso de estímulos sexuales y las distintas variables que hemos ido mencionando? Como en términos generales, al 11% de las mujeres encuestadas sí les gusta el uso de estímulos sexuales, pero al 62% no. De este 62% con sus creencias y actitudes, ¿por qué no les gusta? Porque piensan que se usa en exceso. Entonces, por lo tanto, capaz que ya no funciona como un estímulo. Después, por ejemplo, también degrada a las mujeres a quienes se las utiliza como objetos sexuales. Entonces, no es simplemente que las personas piensan que esto es parte del ser humano, sino que realmente degrada a las mujeres. Y aquí tenemos que pensar también en los grupos feministas, en los grupos pro igualdad de la mujer y en cerrar esa brecha de género. Y por último, dicen que su representación es ofensiva. Por otro lado, evaluamos el autoesquema sexual femenino, que son los rasgos sexuales de personalidad que tenían las mujeres. En el caso de las ecuatorianas, existen varios componentes como es la apertura, el romanticismo, el erotismo, el estrés y la asociación o afectividad negativa con respecto a los rasgos sexuales de las mujeres. ¿Cómo se definen las mujeres mayormente ecuatorianas en cuanto a sus rasgos sexuales de personalidad? Las mujeres mayormente se definen como mujeres románticas. Entonces, para dividir los estímulos, nosotros encontramos que el estímulo, por ejemplo, de Dolce & Gabbana
y de Calvin Klein tenía una alta intensidad de uso de la sexualidad. En cambio, el de Victoria's Secret tenía de media a alta. Y el gusto, los dos anuncios de Dolce Gabbana y Victoria's Secret tenían buen gusto, pero el de Calvin Klein la gente lo calificó como un anuncio de mal gusto. Aquí tenemos algunos resultados de las hipótesis que ya les he ido nombrando y quisiera detenerme, por ejemplo, en esta, que la hipótesis 14 evaluaba si existía una relación entre los cambios fisiológicos, los latidos del corazón y la respuesta del consumidor entre la publicidad sexual en temas de recuerdo. Y los resultados nos muestran que las personas que tenían, ¿sí?, cambios, los mayores cambios en los latidos por minuto recordaron menos los anuncios que las personas que sí recordaron tuvieron menos latidos por minuto, los cambios en esos latidos del corazón. En conclusión, nosotros podemos ver que algunas de las hipótesis aceptadas fueron que, por ejemplo, el estímulo sexual sí influía en la actitud, en el recuerdo, en la intención de compra. En cambio, por ejemplo, en los latidos por minuto, todas las variables, las otras hipótesis fueron rechazadas, excepto la del recuerdo, que es la que les acabo de explicar en este momento. Y ahora sí, llegamos a las conclusiones. ¿Qué aprendimos de todo esto y cómo podemos aplicarlo? En general, el uso de estímulos sexuales publicitarios en la publicidad digital sí está relacionado con la respuesta del consumidor. La respuesta del consumidor, recordemos que lo medimos en términos de actitud hacia el anuncio, de recuerdo, de intención de compra, de emociones y de cultura y de la actitud en general. El estímulo sexual de buen gusto o de mayor intensidad sí está relacionado con la intención de compra del producto o de la marca. Por otro lado, los rasgos sexuales de personalidad están relacionados con el recuerdo y con la intención de compra. Una cuarta conclusión es que las actitudes positivas hacia el uso de la publicidad sexual en general están relacionadas con una buena actitud hacia el anuncio. El uso de estímulos sexuales de buen gusto está relacionado con emociones positivas, lo que quiere decir que si es que yo considero que ese anuncio fue de buen gusto, dependiendo de la cultura, dependiendo de mis rasgos sexuales de personalidad, y me genera emociones positivas, probablemente es una buena pieza que se acerca a ese segmento de mercado. Las emociones positivas generadas por la publicidad sexual, en cambio, están relacionadas con una buena actitud hacia el anuncio. Y sabemos que el primer paso en publicidad es conectar con el anuncio y después pasar a los diferentes niveles y en el mejor de los casos que se aumente la intención de compra. ¿Cuáles serían las implicaciones académicas? En primera instancia, intento cubrir de manera parcial un espacio vacío que existía en la investigación sobre el comportamiento de las jóvenes mujeres ecuatorianas ante estímulos sexuales con un enfoque psicofisiológico y cultural. Básicamente no encontramos ni una sola investigación en el Ecuador que abordara este tema. El segundo, la consideración de las emociones en el uso de las apelaciones sexuales y la respuesta que genera el consumidor. Yo quisiera profundizar en el futuro, en lo que significan las emociones y la toma de decisiones del consumidor. Y tercero, que fue bastante interesante, la consideración del romanticismo como un factor individual relevante en el autoesquema sexual femenino de las mujeres ecuatorianas y la intención de compra. ¿Cuáles son las futuras investigaciones que se proponen? Investigar en diferentes grupos de interés como género, edad, nacionalidad, también en diferentes categorías de productos en el que sea relevante el uso de la sexualidad o que sea irrelevante y en diferentes tipos de apelaciones sexuales. Después, por ejemplo, me gustaría investigar las relaciones de las apelaciones sexuales
con otras inclinaciones individuales como el feminismo, la liberación sexual, el compromiso religioso, entre otros. Y finalmente, me gustaría emplear herramientas de neuromarketing más sofisticadas, pero a la vez menos invasivas, como por ejemplo los famosos electroencefalogramas, pero que son utilizados para estudios del consumidor o las neurociencias del consumidor, con el fin de proveer métricas objetivas para la toma de decisiones con respecto al uso de estímulos sexuales en la publicidad. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Si es que tienen preguntas, estoy abierto a escucharles sobre esta investigación que ha sido sobre el rol que tienen los estímulos sexuales en la publicidad digital desde una perspectiva fisiológica y psicológica. Muchísimas gracias.